Bienvenidos a un video más para hablar del dimorfismo sexual de algunos animales de la franquicia. En este video hablaremos de uno de los animales más misteriosos en el canon, el Corythosaurus. Como es costumbre, encontraremos explicación dentro del material de preproducción, así como el estudio de la vida animal. Es por ello que empezaremos desde la concepción de esta especie en la franquicia. Tras el éxito comercial de Jurassic Park, para su secuela, The Lost World se consideró en etapas tempranas de preproducción introducir a este animal, siendo una de las propuestas que casi llegan a seleccionarse a último momento entre Maiasaura y Hadrosaurus, antes de ser seleccionado el Parasaurolophus. Este descarte de último momento se hace observar en el último borrador del guión, del cual hace mención de este animal en las líneas de Roland Tembo como el hadrosaurio principal de la película, cosa que se convierte en uno de los errores más notorios de la secuela. No obstante, dentro de la película sigue habiendo apariciones leves de la criatura dentro de la guía de campo de InGen, con la ficha mostrando la ilustración, hecha por el paleoilustrador John Sivik, entre las variadas especies de animales clonados del sitio B, confirmando así su existencia dentro de los parámetros de la isla. Con la llegada del 2001, Joe Johnston vuelve a seleccionar a este hadrosaurio para la tercera entrega, ofreciendo ya de manera oficial una aparición física de varios especímenes para completar la fauna desextinta de la isla. Gracias a un tiempo muy breve en pantalla dentro de las promociones de Jurassic Park 3, se descartó mostrar mucho material de preproducción sobre el dinosaurio más que el proceso de renderizado y textura del hadrosaurio creado por Industrial Light and Magic. Jim Mitchell, supervisor de los efectos visuales, para la tercera entrega tomó la decisión de replicar el cuerpo del Parasaurolophus de The Lost World con un nuevo modelado del cráneo y texturización para crear al nuevo animal. No fue hasta el 2021, con la llegada de la guía visual de Jurassic Park, que se obtuvo imágenes de preproducción del Corythosaurus, caracterizándose por un boceto a escalas de grises del cráneo y una imagen de composición de varias escenas con herbívoros donde aparece reemplazando al Parasaurolophus. En apariencia, hasta los momentos se tienen dos patrones oficiales. Sin embargo, detrás de las especulaciones, varios fans toman el trabajo artístico de Sivik como un tercer patrón oficial, pero fuera de la ilustración a escala de grises de la guía, no hay información oficial que respalde esto. El animal de Sivik se caracteriza por un color caqui oscuro predominante con una gran mancha que va de la cabeza a la cola, de tonalidades olivas y delimitaciones atigradas de los mismos tonos olivas a verde oscuro. El primer patrón oficial, manteniéndose hasta ahora como el único patrón canónico de la franquicia, es el seleccionado para Jurassic Park 3, que parte de la amalgama de referencia entre el patrón popular de John Sivik y una maqueta de representación del Museo Americano de Historia Natural. El diseño consta de una base de color beige pálido con una gran mancha amarilla mostaza sobre el lomo y está delineado con una franja negra, así como motas sobre el mismo. Estas se extienden desde la nuca y terminan en pequeñas manchas hasta la cola, mientras que en la cabeza resalta la máscara marrón oscuro con un lagrimal amarillo, contrastando con su peculiar cornamenta color naranja con lunares. Actualmente se le establece oficialmente como la variante masculina del animal. Este animal se caracteriza por el mismo comportamiento gregario y jerárquico de los Parasaurolophus, ya que se distribuyen en la manada de los sexos, teniendo sus respectivos tiempos de apareamiento y reunión para posteriormente separarse hasta la nueva temporada de celo. Comportamientos que suelen ser comunes en los grandes herbívoros que habitan en la isla, así como la fauna africana actual. Para el resurgir del nuevo canon se estableció que este animal fue clonado después de lo ocurrido dentro del incidente de San Diego, siendo así parte del grupo de especies de vuelta de la extinción de forma ilegal. Esta información contradice la establecida en The Lost World, a lo cual se le dio una justificación que InGen, antes de 2001, sí había clonado esta especie para pruebas de comportamiento y apariencia. Esto confirmado por el escritor del canon Jack Anthony Ewins a través de varios tweets y entrevistas. El Corythosaurus, además, tenía un genoma del 97% antes del incidente de San Diego, y sus embriones además se encontraban en el laboratorio de crianza y clonación del Centro de Visitantes de Isla Nublar, antes de que se perdieran luego del incidente. Para futuras entregas se establece que este animal se extinguió tras el desequilibrio ecológico de Isla Sorna y posteriormente siendo ignorado en la continuidad de Jurassic World.
Es hasta este año, para el 30 aniversario de Jurassic Park, por medio del artista Yaroslav Kosmina, para la compañía Cat Beats, se lanzó la figura en miniatura del Corythosaurus, que es acompañada por una tarjeta de colección. En esta se muestra una familia de este animal, destacando por primera vez la representación del sexo femenino, confirmado por el propio artista. Destacándose por una similitud física a la anteriormente vista en 2001, con un patrón parecido al del macho pero levemente desalineado, con una paleta de morado en diferentes tonos en forma de nebulosas y motitas, así como manchas azul aqua a lo largo del pecho, cuello y cabeza. Así, concluyendo con uno de los más hermosos hadrosaurios en la franquicia, pero lamentablemente olvidado. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo para que el algoritmo de YouTube nos permita crecer. Asimismo, activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video y apoyar al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.